Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando en directo o en diferido en esta semana de aprendizaje, de trabajo interior, de generación de un compromiso más profundo con nuestra tarea, con nuestro lugar, con nuestro sentido profundo de humanidad en cambio, en transformación. Estamos con Juan Carlos Lozano, una persona muy especial que tiene mucho para compartirnos a partir de sus experiencias, de sus aprendizajes, de sus logros en un mundo pues que constituye para la mayor parte de la humanidad un hogar, un segundo hogar que es el mundo de la empresa, el mundo del trabajo. Y bueno, agradeciéndole en el alma su presencia, su disponibilidad, también todo lo que en diferentes áreas sociales y económicas ha alcanzado, pues le damos la bienvenida a Juan Carlos Lozano. Muchas gracias de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy agradecido con esta invitación tan especial, de verdad, José, y muy complacido también de conocerte. Gracias. Oye, a ver, eh, como se trata de que sean conversaciones ágiles, cortas, que dejen mucha esencia, yo quiero saltar de una en el tema. Estamos en un momento muy importante para la humanidad porque es un momento en el que como humanidad, como planeta, nos encontramos cerca de un punto de no retorno, no solo medioambiental con el cambio climático, también a nivel social. Se están creando desde la macropolítica grandes tensiones en ejes muy concretos de las fuerzas que interactúan en la humanidad desde hace un par de siglos. Y a nivel económico, las brechas, los cambios de orientación política en muchos países, la esperanza de la humanidad por encontrar un espacio de convivencia, de equilibrio. Y tú vienes de la empresa. Cuéntanos. Cuéntanos desde ahí, desde lo que has aprendido, desde lo que ha sido tu desarrollo, ¿cuáles son las ventanas de oportunidad que sientes que tiene el mundo de la empresa para ofrecer en este momento de cambio, de transformación, de gran riesgo para la humanidad? Pues Juan José, yo creo que sobre todo la empresa es un actor que tiene, a pesar de muchas vulnerabilidades, tiene muchísimas bondades. Una de ellas es que se puede mover muy rápidamente, que puede reaccionar rápidamente frente a las distintas circunstancias que se dan. Nosotros pues procuramos mantener muy en el centro de nuestros valores en las empresas donde yo he estado trabajando, pues esa gran habilidad de adaptabilidad, ¿sí? Porque el mundo cambia a unas velocidades que ya son fatigantes incluso para nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas viendo los medios de comunicación, no sabemos cuál es la que va a llegar el día siguiente, ¿no? Em, las empresas tienen esa bondad de poder reaccionar muy rápidamente, de fortalecer su adaptabilidad, de moverse ágilmente, a veces esquivando los obstáculos. La segunda bondad que tienen es que, digamos, las empresas del futuro son empresas que no necesariamente se están construyendo en torno a la idea de que usted tiene que vender. Y no quiero malinterpretarme. Todas las empresas tienen que vender para poder subsistir y poder existir, pero los nuevos modelos de negocio, los más exitosos modelos de negocio recientemente, son modelos de negocio que se construyen para resolver problemas. Y cuando tienes tú un mundo lleno de problemas en distintos ámbitos, em, cuando tienes muchos retos como humanidad, pues eso le brinda la oportunidad a las empresas también de tomar un rol allí y de resolver problemas y dedicarnos a resolver problemas. Y les cuento una anécdota muy reciente. Nosotros en Impactia trabajamos
inmersos en todo el ecosistema pues, de financiación al desarrollo y financiación del impacto. Gran parte de lo que hacemos es facilitar que esos flujos financieros lleguen a las personas que están cambiando el mundo todos los días, y habilitarlas a través de ese tipo de acciones. Y como es sabido, pues hemos tenido unas transformaciones muy grandes en todo este ecosistema de financiación desde que llegó el nuevo gobierno en Estados Unidos. Una de las noticias más grandes fue el cierre y pues el proceso de desmantelamiento, de cierre de USAID, de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos. Nosotros teníamos sí, 6 contratos que terminaron siendo cancelados unilateralmente los días siguientes al 24 de enero. La reacción que tuvimos inmediatamente fue: aferrémonos a nuestra misión. Y yo le dije el lunes 27, que siguió ese día, ese memorable 24 de enero, cuando comenzaron a llegar esas cartas de cancelación de los contratos. Yo le dije al equipo: miren, sé que estos son momentos de incertidumbre, pero la incertidumbre uno se la puede quitar de encima tomando decisiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer de cuenta que perdimos ese dinero. Desde ahora en adelante. Vamos a salir, vamos a buscar alternativas, vamos a buscar otros contratos, vamos a reemplazar nuestras actividades desde ya. Si después algo de eso regresa, qué dicha y qué buenas noticias. La segunda cosa es que nos vamos a aferrar a nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Facilitar que el dinero le llegue a otras personas. Y si el viernes pasado nosotros éramos importantes para miles de organizaciones, de emprendedores sociales verdes allá afuera, hoy somos 10 veces más importantes para ellos. Entonces, vamos por ello y pongámonos las pilas, que tenemos un montón de gente a quienes tenemos que salir a ayudar. Me Entonces, esa es estoy un poquito la mordiendo misión. la lengua por interrumpirte porque has dicho muchas cosas muy importantes que no quiero dejar pasar. Eh, Eso último que acabas de decir, bueno, hay tres momentos. Empiezas hablando de valores, luego pasas a hablar de decisiones, de cómo hacerlo, te enfocas en la misión y terminas con un concepto que es clave y es cuando la manera en que hemos garantizado lo que debemos hacer súbitamente se interrumpe más allá de nuestra voluntad, es cuando quienes dependen de nosotros más nos necesitan. Entonces, ojo, ahí esa sola frase es ya una declaración ética asociada a esos valores. ¿Por qué? Porque muchas personas miran a la empresa como, bueno, el que pone un dinero para que le produzca más y cuando no le conviene simplemente se sale del partido y se va a comprar su yate, su isla privada y ya está. Eso que acabas de decir, porque realmente el foco hacia el que vamos es cuál es la función de la empresa en la creación de una nueva humanidad. Y si partes asociando esa misión que es el hacer en el día a día, esa visión que es el propósito, el facilitar los recursos hacia el desarrollo y esos valores que implican en lo que acabas de decir, un acompañar a las personas que bien que mal desde esa pirámide de necesidades humanas de Abraham Maslow, donde la primera es la subsistencia, necesitan ese flujo de recursos para alimentarse, para alimentar sus pequeños proyectos. Ya partes de una declaración ética de principios. Cuando más difícil es cuando más nos necesitan. Cuéntanos esa dimensión de la solidaridad, qué implicaciones tiene desde esa empresa que puede contribuir a crear una nueva humanidad. Pues José, yo lo que creo es que en efecto hay muchos prejuicios frente a lo que es la empresa. Y yo no sé si te diste cuenta, pero muy adrede arranqué reafirmando que pues las empresas son entidades vulnerables también, ¿sí?
Y reconocer esa vulnerabilidad creo que es importante para nosotros mismos y para el resto de la sociedad también, ¿sí? Lo segundo es pues entender, como te decía yo, pues que las empresas brindan un espacio donde las personas, y creo que es una de las razones centrales por las cuales yo comencé hace un poco más de 15 años a construir empresas, y es que habiendo estudiado relaciones internacionales, además, o sea, no tenía, mi plan inicial era ser diplomático, y pues ese camino, ese plan en el camino se fue desdibujando, pero a donde voy es que yo una de las convicciones de las razones por las cuales he venido creando empresas, porque es un lugar desde donde se construyen vidas, desde donde se construyen oportunidades para otras personas, desde donde puedes crear realidades distintas, desde donde personas se conocen, crecen personalmente, crecen profesionalmente y tienen una oportunidad mágica de hacer algo que de verdad para mí es parte de la esencia de la vida y es entregarle cosas a los demás. Entonces, las empresas son un vehículo también para el que distintos individuos trabajen colectivamente y entreguen algo a otros, entreguen algo que, como te lo decía hace un instante, para mí tiene siempre que ser algo relacionado con resolver un problema que alguien está sufriendo y que alguien le está haciendo la vida difícil. Ujú. Excelente, porque es que responde a una necesidad. Está el nivel de los sueños, está el nivel de los ideales y la empresa es aquello que permite ser un puente hacia la generación de las acciones concretas que responden a las necesidades. Entonces, ahí tenemos un nivel muy, digamos, muy definido, muy claro de su lugar, de su razón de ser. Ahora bien, históricamente se le critica a la empresa, en primer lugar, ese modelo que en el mundo de los sistemas biológicos y finalmente del gran ecosistema se ha revelado como nocivo y es la idea de que hay solo un tipo de ganancia en ese PIG y que esa ganancia debe ser un modelo en continuo crecimiento. Y básicamente en el mundo biológico lo único que se comporta de esa manera es el cáncer, que finalmente termina acabando con el huésped del cual depende. Y estamos muy cerca de llegar desde ese gran estallido que surgió con la revolución industrial, que no solo implicó un aprovechamiento desde una perspectiva muy diferente de los recursos naturales, sino también ha sido el factor determinante del gran incremento en el bienestar de la humanidad. La revolución industrial y todo lo que trajo, pues mejoró las condiciones de vida, de salud pública, de bienestar uh, a muchos niveles para toda la humanidad, cosa que no había pasado en los 3000 años anteriores de historia que tenemos. Pero al mismo tiempo, ese modelo, digamos que tocó los límites de su concepción inicial frente al calentamiento global, frente al daño del ecosistema, frente a la sobrepoblación. ¿Y cuál es la respuesta de la empresa moderna frente a esos interrogantes? Cuéntanos. Pues hay una persona que hace un poco más de un año, año y medio, tuve la ocasión de conocer a partir de un programa de aceleración en el que estuvimos, em, y es el autor de un libro. Él se llama Aaron Hurst, y él escribe un libro que se llama em, La era de, lo llama la era del propósito, ¿sí? Ajá, Y básicamente lo que el libro sostiene es que hay una quinta revolución industrial que ya está en movimiento y que es la revolución del propósito, que tiene mucho que ver con el ascenso de la generación X, de la generación Z, de los millennials a posiciones de poder
toma de decisiones en lo público, en la adjudicación de capital, en las inversiones y los valores con los cuales esas generaciones vienen, como entre comillas de fábrica, están cada vez más dados a que más allá de los valores físicos que un bien o un servicio te pueda prestar a ti, hay una valoración mayor a lo intangible, ¿sí? Y a lo que tiene que ver con tu propósito, con temas de bienestar, con temas de valores, ¿sí? Entonces, eh, para poner un ejemplo, si anteriormente, hace 10 o 15 años, una evaluación de una inversión desde un fondo de capital privado se iba a hacer, bueno, vamos a ver cuáles son las que tienen las características de competitividad, de gestión del riesgo, de rentabilidad, de liquidez. Un poco lo que el libro propone es que en un mundo donde casi todos ya comienzan a estar muy a la par en la competencia, en la competencia más tangible, por decirlo de alguna manera, las experiencias y el propósito entran a convertirse en un valor competitivo, una característica competitiva. Entonces, si tú tienes, para dar otro ejemplo, un café de las cafés especiales, máximas calidades, especial desde todo el punto, todo lo que tú quieres, pero tienes otro que además de tener eso, ha ayudado a familias campesinas cafeteras a salir adelante, a traer recursos a las regiones, a generar desarrollo endógeno, tú vas a preferir ese otro, ¿sí? Y por ende un poco esta revolución industrial que propone Hearst es una que creo que la estamos comenzando a ver en todos los rincones y para las cuales las empresas tenemos que estar cada vez mejor preparados, porque el mundo está cambiando. Los valores con los cuales tomamos decisiones están cambiando y van a seguir cambiando. Me reí porque yo soy un microempresario de café especial que cuido el medio ambiente, no utilizo herbicidas. Bueno, luego te contaré la historia, pero me pareció muy curioso el ejemplo. Magnífico. Eh, Sinergia total. Pero, a ver, yo he trabajado mucho con empresas en alineamiento de cultura, en fortalecimiento de propósito, de motivación, de vínculo, de pertenencia, de comunicación, de estilos de liderazgo. Y hemos visto que uno de los grandes obstáculos, no quiero decir la palabra problemas, es que muchas veces, como decía Chris Argyris en Boston, se convertía en una cultura de papel, en una declaración de identidad corporativa que estaba en las paredes, que se sacaba en las newsletters, pero muchas veces que simplemente se convertía en un elemento de relaciones públicas, pero que no se encarnaba. ¿Cómo garantizamos, más allá de los controles, de los sellos de calidad ISO, de los certificados de cuidado al medio ambiente, de economía justa, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo garantizamos que esos valores, que esa visión de nuestro quehacer y la manera de ganarnos la vida realmente nos transformen como seres humanos y finalmente también a través de nuestra experiencia en la empresa salgamos a generar relaciones diferentes en la vida cotidiana, en el mundo de la comunidad de todos los días? Pues yo lo que creo acá, y lo digo con profunda humildad, porque no creo que mi curso de emprendedor empresario haya terminado. O sea, yo de verdad considero que tengo mucho por aprender todavía, pero creo que en mi caso hay dos cosas que han sido determinantes en ello. Y creo que lo primero es que nosotros veníamos de pronto, fui, al menos yo, educado en una sociedad que tal vez categorizaba a la gente entre quiénes son los buenos, los capaces y los que no son capaces. Y entonces desde esa lógica, la gente cuando era seleccionada para los cargos, pues lo que se buscaba eran quiénes eran los mejores técnicamente posibles para poner los cargos. Con Ujú. el tiempo, creo que mi descubrimiento ha sido que, que no hay personas buenas o mejores en general,
si no hay cargos que le caben mejor a ciertas personas, es decir, las personas en unos roles pueden volar y en otros roles no pueden no estar como tan cómodas del todo. Y del otro lado, yo lo mencionaba hace un rato, para mí la empresa es una oportunidad de crecimiento y tiene que ser una oportunidad de crecimiento para las personas. Entonces, ¿por qué traigo estas dos ideas? Porque pues yo sí creo que hay algo que es importante y es el match cultural, el emparejamiento cultural que se pueda dar entre los valores de unas personas que pueden llegar a la empresa a contribuir con sus propios valores, a, a contribuir con formar esa cultura de la empresa y demás, y los valores que la empresa quiere también como eh, eh, hacer prevalecer, ¿sí? Entonces, a veces, ¿qué sucede? Tal vez el mejor ejemplo es ahorita con el tema de las metodologías ágiles. Tú contratas un super gurú de metodologías ágiles a que te venga a enseñar a montar todos los equipos a que funcionen en Scrum, y la cultura de la organización no es una cultura Ujú. de confianza. Entonces las metodologías ágiles allá no van a poder prosperar nunca. Tú puedes traer a los mejores de los mejores, pero si la cultura que la empresa respira y trabaja pues es otra muy distinta. No vas a poder que el Scrum o que cualquier metodología ágil funcione allá adentro. Y de la mano con ello, pues yo creo que algo muy... yo estudié en el colegio con unos curas benedictinos de Estados Unidos, en el Colegio San Carlos. Y los curas, el cura Francis, el rector, eh, siempre era muy claro en decir, mire, chinos, porque él nos decía a veces son chinos pendejos. Eh, no, en la vida no hay atajos, ¿sí? ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque pues de verdad, finalmente, yo creo que los liderazgos de las empresas son las que construyen los valores de las empresas. Digamos, el lead by example que nos daban ellos allá, que el cura nos insistía tanto, pues de alguna manera le lleva a uno a entender que si uno quiere fortalecer unos valores de una organización, pues tú tienes que creer y practicar esos valores, ¿sí? Practicar. Y a partir de practicar normalizas un comportamiento y entonces no tienes una situación en donde tienes afiches hablando de una cosa, pero tú haciendo otra cosa distinta. Ujú. Y creo que eso es como lo que a mí, pues digamos, esta experiencia aún por construir, como te lo digo, pues me ha dejado como en torno a entender por qué a veces se generan esas disrupciones. O sea, sí tienes que pensar en cuáles son los valores, cuál es el propósito de la gente que estás trayendo a la organización también, y cuáles son las personas que, más allá de sus habilidades técnicas, cuáles son las otras cosas que esas personas van a traer a tu empresa. Pero por el otro lado, si tú no estás montado al bus, si tú no estás de verdad practicando esos valores, poco vas a poder lograr. Muy lindo, porque definitivamente la coherencia del ejemplo es uno de los principales sustentos de la confianza. Y en lo que mencionas, me surge algo pues que es muy importante y es que de todas maneras, al ser también la empresa un ente vivo, un sistema en continuo desarrollo que encuentra desafíos como esos 6 contratos de USAID que les cortan a ustedes, tiene que adaptarse, tiene que crecer. Y si quiere hacer una implementación de un nuevo modelo, de una nueva estructura, pues tiene que comenzar arando. Y la mayor parte de las veces pensamos que ese proceso de preparación es exclusivamente técnico. Muchas veces la sola dimensión de generación de confianza implica entrar a generar las conversaciones al interior de la empresa para ver cuáles son en la historia, en la línea del tiempo, los momentos en los cuales ha habido heridas que se necesitan sanar, faltas de claridad que se necesitan iluminar. Y en ese proceso también pienso yo que frente a la sociedad y frente a una sociedad pues tan alimentada por un resentimiento
retórico de los últimos años, ¿cómo puede la empresa recuperar la confianza, demostrarle a esa sociedad que en algunos momentos de la historia ha sido también abusada por diferentes modelos de empresa? ¿Cómo llegar y fortalecer la confianza para generar un diálogo, una co-construcción, un reconocimiento de su lugar y de su importancia y de su verdadero aporte? No, pues una pregunta muy, muy dura, la verdad, porque pues yo lo que creo es que también la cultura y lo que significa hacer empresa ha estado cambiando mucho, ¿sí? Y creo que, pues bueno, los case studies típicos que tienen allá, pues en los MBAs, el de Blockbuster, el de Kodak, de empresas que se quedan inmersas de pronto en un momento en el tiempo en su propia cultura y casi que rechazan la posibilidad de cambio, yo creo que se quedan a veces cortos en hablar de lo que sucedió a nivel cultural allí. Sí, Ujú, creo que muchas veces el foco de esos casos de estudio es más las decisiones de negocio que se tomaron, pero detrás de las decisiones de negocio, pues hay cultura, ¿sí? claro. Hay valores que se están implementando o no. Y si uno se pone a mirar un poco esto que mencionaba yo hace un rato, de regresar a la idea de que los grandes modelos de negocio no son modelos que venden mucho, sino que resuelven mucho. Esa pasión por resolver los problemas, esa pasión por arreglar una situación y darle la vuelta para otros, sea el mercado que sea, yo creo que es algo que estamos comenzando a ver mucho más fuertemente. Hace algunos días, eh, pues como tú les contaba hace un rato, pues gran parte de lo que estamos trabajando tiene que ver con las inversiones en los temas de impacto, pero mucho en los últimos años ha evolucionado hacia el concepto de inversión de impacto, que son inversiones rentables, es decir, que generan una rentabilidad financiera, que son medibles en cuanto al impacto y que son, eh, em, digamos, que se han propuesto como tal generar impacto como parte del modelo de negocio, ¿sí? Impacto social o impacto ambiental de alguna naturaleza. Y a raíz de yo estar muy metido en esto, alguien me preguntaba, bueno, pero estos cambios de gobiernos que se están viendo y estos cambios de discurso, ¿usted no cree que va a limitar un poco esto? Y yo le contestaba a esa persona que, pues que la evidencia me estaba dando muestras de que no, ¿sí? Y que muy probablemente, mejor dicho, que esto fue antes de que salieran los reportes de ventas de Tesla en el primer trimestre. eh, yo le decía, mire que los jóvenes, las nuevas generaciones y los recientemente ascendidos a tomadores de decisiones, ese estado de las cosas no va a ser sostenible con ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que definitivamente sí va a haber empresas que van a, tal vez, empresas cuyos valores, cultura era más, bueno, ¿cómo cumplimos con la norma? Y si el valor es cómo cumplimos con la norma, pues van a estar siempre supeditados a que si se baja el estándar de la norma en lo ambiental, en lo social, en lo que sea, pues ellos se van a bajar. Eh, pero va a haber otras empresas que han entendido pues que esto es parte de sus valores. Y la mayoría de los consumidores, la mayoría de los inversionistas se van a dar cuenta con el tiempo, van a preferir estar más montados a esas empresas que resuelven, a esas empresas que tienen un compromiso y que tienen una mística de cómo trabajan. Lo que nosotros podemos ver es que hay distintos tipos de empresas en estas nuevas high-tech que tenemos allá afuera. Hay distintos tipos de empresas y distintos tipos de valores y la gente cada vez tiene más criterio frente a eso. Y solo el paréntesis, ¿no? Pues todos, algunos allá afuera se habrán dado cuenta que Tesla bajó sus ventas en un 71%, o sea, vendió el 30% de lo que normalmente vende, a raíz un poco de la vinculación que ha tenido, pues, las posiciones políticas del CEO de la empresa y el juicio un poco de los consumidores
en torno a eso. Entonces, esto es tal vez como algo muy temprano para poder hablar y para poder determinar, pero yo sí creo que los valores de los consumidores cada vez son más poderosos y que eso no es exclusivo a un mercado como el europeo o el norteamericano, que acá también lo estamos sintiendo cada vez más. Em, entonces, todo esto para decir, pues hay empresas que siempre van a estar buscando cumplir con el mínimo. Mi pregunta es qué tan sostenibles de verdad van a ser, qué tan atractivas van a ser para atraer el mejor talento, y para retener el mejor talento en el tiempo, y cómo esto puede llegar a impactar su productividad y su sostenibilidad. Perfecto, sí, así es, así es. Y de pronto para ir cerrando, ¿qué tal si nos cuentas entre 3 y 5 estrategias muy concretas? ¿Cómo puede la empresa, más allá de la producción de soluciones para necesidades concretas, contribuir en la transformación de la humanidad? Bueno, yo creo que definitivamente, tal vez lo mencionaría evitando las gripas fuertes. Eso sí, eh, para que el cerebro funcione un poquito mejor. Mentiras, miren, yo lo que creo es que una de las primeras cosas sí es la innovación, ¿sí? Creo que una estrategia, las empresas a veces dejan la innovación o piensan de la innovación como algo que uno hace cuando está en las vacas gordas. Y en las vacas flacas es donde más innovación una empresa necesita tener. ¿Qué significa innovación? Significa muchas cosas desde lo cultural. Significa no solo invertir recursos en investigación, que es lo que todo el mundo le cae en la cabeza. Yo puedo tener innovación permanentemente en una organización sin necesidad de tener una división de R&D, de investigación y desarrollo. Si yo tengo una cultura que promueve la innovación en cualquier rincón, yo no necesito divisiones de investigación y desarrollo permanentemente funcionando. Pero para uno poder tener innovación en los equipos, pues hay que promover una serie de cosas. Y ahí me voy con el segundo punto. Y es una cultura en donde se le dé confianza a los colaboradores. Si tú no confías en la gente que trabaja contigo, pues no deberías contratarlos. Eh, si tú no confías que van a tener buen criterio de cuándo estar ahí y de cuándo no estar ahí, pues tal vez no son las mejores personas para acompañarte en el proceso. Y esto lleva a un punto pues muy, muy crítico que es difícil a veces encontrar en organizaciones en América Latina, y son los valores de seguridad psicológica para las personas. ¿Por qué? Porque esto influye en la innovación. Y es que si tú no tienes suficiente seguridad psicológica de saber que puedes arriesgar, que puedes intentar cosas distintas, lo que vas a hacer es irte a la fija. Y cuando como organización o como empleado te vas a la fija, pues, ¿qué innovación vas a traer? Ninguna. Vas a seguir haciendo lo que vienes haciendo. Si como empresa tú logras darle el escenario a las personas de saber que a veces pueden intentar cosas nuevas con metodologías en donde cuando no te sale bien, al caído caerle, no, sino más bien, cuando algo no sale bien, seguimos a la siguiente prueba. Más bien, eso sí, mitiguemos que esas cosas que no salen bien se corrijan rápidamente antes de que eso termine en un producto, en un servicio, ¿sí? Entonces yo creo que el tema de la seguridad psicológica y la relación con las personas es una de las segunda estrategia. Una tercera estrategia, pues yo sí creo que es indispensable. Y em, esto lo encontré en un libro que me estoy leyendo todavía de Horowitz, el que montó el fondo de capital privado, Anderson and Horowitz, uno de los cofundadores en Silicon Valley. Em, Se llama The Hard Thing About Hard Things, el libro. Y hay un pedazo donde él dice, mire, que los líderes tienen una maña de querer como actuar de una manera paternalista con sus empleados. Y entonces parte de lo que ellos terminan haciendo es como que poniendo un velo encima de toda la gente
casi que para protegerlos. Entonces, cuando llegan los problemas, no se los cuentan, no les dicen qué es lo que de verdad está pasando, cuál es el estado crítico de la empresa, además. Y eso tiene dos efectos. El primero, que usted se está cargando como líder todo y que está tomando una serie de decisiones que nadie entiende. Y lo segundo, que las decisiones que están tomando el resto de las personas dentro de la empresa son decisiones que usted, que no son acordes seguramente a la necesidad y a la urgencia que necesita la empresa en ese momento. Pues no cargue las cosas. Y esto para mí fue bastante interesante porque finalmente es un paradigma de nuevos tipos de liderazgo, ¿sí? No es el liderazgo del sabelotodo, del que está en la cabeza, que lo tiene todo dominado, sino el liderazgo vulnerable, ¿sí? Y eso es algo que es muy interesante, que no cuaja a veces generacionalmente en todos los lados, pero la idea de que el líder es vulnerable, es tan vulnerable como usted, a veces es vista como una señal de debilidad. Y en la experiencia, porque esto es algo que yo me di cuenta que estaba cambiando de un año para acá, eh, los resultados han sido increíbles, porque ahí ya usted tiene la posibilidad de trabajar como equipo y no de juzgar a otros con un lente que ellos no tienen, porque usted no les ha dado la información y usted no ha sido franco y transparente con ellos de cuál es la situación, de cuáles son los problemas, de cuáles son los peligros. Eh, entonces ese sería para mí un tercer punto. Y el cuarto, pues ya lo mencioné, entonces no voy a hacer demasiado énfasis en ello, pero es que usted tiene que entender cuál es el propósito social, cuál es el propósito de impacto de su empresa. O sea, una empresa no va a ser sostenible solamente porque quiere hacer plata y porque quiere hacer algo tan loable y tan eh, importante como pagar sus cuentas, permitir que usted tenga una buena vida, usted y unos empleados y demás. Pero más allá, ¿cuál es el propósito detrás de lo que usted está haciendo? Ese propósito es el fuego detrás de esa empresa para que pueda seguir creciendo y aguantando muchas de las dificultades que se van a presentar en el camino. Por ahí yo creo que dejaría. Maravilloso, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos, pues por sensibilizarnos ante la necesidad de empresas y líderes vulnerables, abiertos a buscar soluciones e innovación en los momentos de crisis y de cambio, de dificultades, a enfocarnos en esa quinta revolución, en las empresas con propósito y a entender que detrás del propósito inmediato asociado con la misión, de cómo se hace asociado con los valores, hay un propósito mayor que va transformando desde adentro y también en las relaciones con la comunidad, la humanidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ustedes pues por esta invitación a conversar de estos temas que no son como lo que uno normalmente ni siquiera a veces está reflexionando, sino simplemente actuando. Entonces, pues felicidades por el espacio y qué bueno será seguir conectados. Gracias.